Muy bien. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de Gálatas, un capítulo muy importante porque aquí vamos a ver varios aspectos y desde el primer versículo nos está poniendo la pauta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahorita en esta epístola. Y tú me dices, bueno, pues ¿es carta o es epístola? Una epístola es precisamente una misiva o una carta que es enviada a un grupo de personas. Entonces es una carta formal. Y pues sabemos que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola mandada a todas lo que son las iglesias de Galacia que él ya había fundado. Muy bien, entonces vamos a hacer un breve repaso y vamos a ver que en Gálatas 1 él inicia pues sin salutación prácticamente, ¿verdad? Él siempre es muy cortés y hace su salutación, pero aquí entra directo, ¿verdad? Que él estaba bastante consternado e inclusive dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Él está hablando ya en una manera muy fuerte a los Gálatas. Dice, estoy maravillado, ¿verdad? Que ellos habían desertado el verdadero evangelio. Y dice, y es que no hay otro. Entonces hay un solo evangelio. ¿Y quién es el que los ha llamado ese evangelio? Pues Dios, ¿verdad? Pero había gente que había venido y les había influido y les había distorsionado a estos Gálatas el verdadero evangelio y les estaban enseñando, influenciando cosas que no venían, no eran del evangelio, ¿verdad? Y obviamente dice, ustedes no están desertándome a mí, sino yo soy simplemente un mensajero. Ustedes están desviando del llamamiento de Dios para ustedes. Y bueno, también en Gálatas 2, él nos dice que él presentó este evangelio ante los grandes o renombrados que estaban en Jerusalén, los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan, y que ellos habían dado el visto bueno, no habían añadido absolutamente nada. ¿Y por qué dice añadido? Porque estas personas querían añadir al evangelio puro los rituales, las leyes, etcétera. Y entonces, bueno, aquí también en Gálatas 2 vemos cómo se confronta al apóstol Pedro de parte de Pablo, ¿verdad? Por su hipocresía, no porque él estuviera mal en sus enseñanzas, porque a Pedro también Dios le había dicho que él iba también a los gentiles, lo vemos con Cornelio, cuando lo manda con Cornelio y ve que el apóstol Pedro, que baja el Espíritu Santo y dice, pues ellos se convirtieron igual que nosotros y el Espíritu Santo se manifestó igual que con nosotros los judíos, con los gentiles, pero por su hipocresía, porque se dejó llevar por la presión social y esto también acarreó a otros a esta situación, ¿verdad? Y en Gálatas 3 él empieza, hace una distinción entre la fe y la ley. Los que quieren alcanzar la salvación, el favor de Dios, haciendo las cosas de la ley, cumpliendo la ley que nadie puede cumplir. Y él nos da también, ¿verdad? Un ejemplo que, pues, obviamente el padre Abraham, que todo mundo sabemos que es el padre de la fe, ¿verdad? Y que por esto es justificado. Somos justos delante de Dios, aún con nuestros pecados. La fe nos lava por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, bueno, vamos a ver que también los que somos justificados, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto herederos juntamente con Jesús de todas las riquezas, la herencia de nuestro Padre, que es la vida eterna, pero también aquí, como lo vemos
en todo lo que le promete a Abraham, ¿verdad? Entonces, siguiendo con Gálatas 5, vamos a ver que, fíjense cómo el apóstol Pablo está enfatizando que la salvación es una liberación de Jesús, nos libera. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere este libertad, porque fíjense qué poderoso es lo que el apóstol Pablo inicia en este Gálatas 5:1. Dice, para libertad es que fue que Cristo nos hizo libres. Siempre el anhelo del hombre ha sido la libertad y lo vemos en las revoluciones, en las luchas, en las guerras, todo lo que está, inclusive todo lo que está sucediendo ahorita en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y cómo la gente estaba escuchando un speech del presidente Putin y él decía que él era el que iba a libertar a los ucranianos de la opresión del gobierno. Fíjense cómo siempre queremos nosotros ser los libertadores de la demás gente, ¿verdad? De los demás, de los pueblos, el libertador. Y por eso Moisés tenía mucho peso con los israelitas, porque Moisés era el que había libertado a los israelitas del cautiverio de Egipto. Pero ¿quién es verdaderamente el que los libertó? Pues obviamente que Dios. Y entonces Dios les muestra que Él es el que les va a dar la libertad. Pero aquí habla de una libertad superior, de la libertad espiritual. Y por eso dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, y esta es una consecuencia, fíjense, es una consecuencia, permanecer, o sea, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, que era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me convertí cuando yo a veces les he pedido sus testimonios. Es que yo en 1853, allá, este día, yo me convertí. Yo creí en Jesús, yo acepté a Jesús. Es un creer continuo. Entonces, cuando tú crees en Jesús, fíjate lo que dice aquí Gálatas, es cuando tú crees en Jesús, es el disparo de salida de la carrera de tu vida, ¿sí? Estabas muerto, porque así lo dice Gálatas, estabas muerto en el pecado, ahora estás vivo, pero es una carrera la que tienes que correr aquí en este mundo con esta carne para posteriormente, al final de tu carrera, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Seremos glorificados, levantados, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, como Jesús, que fue el primogénito, por eso dice la palabra de Dios, Él es el primero que fue glorificado en su cuerpo. ¿Cómo es ese cuerpo glorificado? No lo sabemos, no lo describe la palabra de Dios, pero por lo que sabemos que Jesús se aparecía, que pasaba a través de la puerta y que podía comer porque comió después de resucitado en su cuerpo glorificado, Él hizo todas estas cosas y le dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Mira, mete tu dedo en mis llagas. Era la señal del pacto, ¿sí? De lo que él había hecho por nosotros. Entonces, sí tenía un cuerpo que podían tocar, no era solamente un espíritu, pero era un cuerpo glorificado que ahorita no podemos entender, pero nosotros, después de que corramos esta carrera en la carne,
finalmente vamos a ser resucitados, porque Jesús ya resucitó y vamos a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo glorioso, glorificado. Entonces, por eso Gálatas 5:1 dice, permanezcan, ya que Cristo nos libertó del pecado, ¿sí? Nos abrió la puerta, rasgó el velo para entrar en la presencia de Dios. Tenemos que permanecer firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿A qué esclavitud se refería? A la herencia que traían ellos de de la ley de Moisés, de los ritos, de todas esas cosas a las que el apóstol Pablo nos había dicho que él había tenido que morir. Él era judío de judíos, él se había aprendido la Torá, él era un legalista y lo vemos porque en las cartas como él se presenta eran prácticamente cuestiones legales donde él comprobaba quién era Jesús y lo que él había hecho por nosotros. Entonces él dice, eso, la ley no nos salva, no te sirve de nada. Y la ley, él la circunscribe a la circuncisión, porque era precisamente lo que los creyentes que venían de Jerusalén querían que se circuncidaran. Era un símbolo de que iban a estar bajo el pacto de la ley, cuando en realidad la circuncisión la había dicho Dios a Abraham, ¿sí? Y ese pacto que Dios hizo con Abraham, Abraham no tenía que hacer nada. Fue por la gracia de Dios que Dios le prometió a Abraham todo. Sin embargo, para ellos la circuncisión era aceptar el pacto de la ley. Y fíjense, por eso aquí dice, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. En el 2, miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Por qué? Porque decía yo, Pablo, porque él estaba circuncidado. Él era un judío circuncidado. Y precisamente dice, por eso, yo, Pablo, yo mismo, judío circuncidado, yo les estoy diciendo que si ustedes se dejan circuncidar, es que muchas veces no le damos importancia a los rituales y decimos, ay, no importa, lo voy a hacer porque pues todo mundo lo hace. Ten cuidado, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, no se dejen circuncidar porque ustedes están aceptando ese pacto, ¿sí? Y no tiene nada que ver que se circunciden ahora, ¿verdad? Los niños se circuncidan al nacer, ¿sí? Sin embargo, eso tiene otra connotación. ¿Por qué? Pues porque es más limpio, porque por muchas cuestiones médicas, ¿verdad? Que ahorita no les voy a explicar. Pero por eso dice, pero este era un símbolo de un pacto. Cristo de nada les aprovechará. Entonces, ¿qué están diciendo? Están desechando cuando si ustedes se admiten entrar bajo la ley, ustedes están rechazando el pacto con Jesús. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a caer bajo esa situación en que yo mismo voy a hacer cosas para merecer la salvación y estoy diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz no sirvió de nada. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. 3. Otra vez testifico a todo hombre, les vuelvo a decir, que si se circuncidan, ustedes están obligados a cumplir toda la ley. Fíjense bien lo que están haciendo.
Dice 4. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Fíjense, esto es muy fuerte porque nosotros para poder entrar en el pacto con Dios, nosotros no podemos cumplir ese pacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando hicieron el pacto con Moisés? ¿Qué dijeron? Sí, vamos a cumplir toda la ley, vamos a cumplir todo lo que Moisés dijo y que trajo en la ley de Dios, los 10 mandamientos, más las 613 leyes que vienen en Levítico, todo lo vamos a cumplir, ¿sí? ¿Tenía la palabra del pueblo de Israel validez? No, ni la tuya, ni la mía. ¿Cuántas veces yo he dicho, ya no voy a decir mentiras, ya voy a hacer las cosas que digo que voy a hacer, ya no voy a decir una palabra de chisme? ¿Y cuántas veces? Y diariamente tenemos que estar llegando ante el Señor pidiendo perdón por eso, pero tenemos la conciencia de que estamos, primeramente, de que estamos pecando, de que hay algo que no queremos practicar, sino que lo que queremos practicar es lo bueno, lo que nos acerca a Dios. Y segundo, tenemos la convicción plena de que Dios ya nos ha perdonado a un corazón que verdaderamente contrito y humillado se acerca a Él, porque dice, no quiero ser como con dar lugar o dar pie a las cosas de la carne. Entonces, fíjense, por eso dice, de Cristo se han separado, porque la única manera de presentarnos ante Dios, que Dios nos vea justificados, es en Cristo tener esta unión con Cristo y en este intercambio de mantos. Él tomó nuestro manto de harapo, de pecado, y nosotros nos cubrimos con el manto de Jesús. La única forma de presentarnos ante Dios es nosotros justificados en Jesús. Por eso, dice, se han separado de Jesús, han caído de la gracia, porque la gracia viene a través de nuestra identificación con Jesús. Por eso dice, con Jesús estamos juntamente crucificados. Pero, ¿qué es lo que crucificamos? Nuestra carne. Y ahora obtenemos poder sobre esta carne. Fíjense, pues nosotros, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues nosotros, ¿por medio de qué? Del Espíritu. ¿Puedo yo en mis fuerzas? No. Mi palabra, por más que yo quiera, no tiene valor porque no la puedo cumplir. No puedo cumplir la ley. Quiero amar a Dios con todo mi corazón. Quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ahorita que está el vecino fastidiando, que ahorita que la persona que se me atravesó y que se metió en la fila antes que yo, pues sí, precisamente no podemos cumplir la ley 100% todo el tiempo. Entonces, fíjense, pero nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros somos justificados por la fe. Porque en Cristo Jesús, como lo vimos, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, porque Dios no está viendo si estás circundado o si estás circuncidado o no estás circuncidado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice Dios en el Nuevo Testamento? Dice, la circuncisión del corazón. Eso es lo que anhela Dios. Dice, no significa nada, sino la fe
que obra. ¿Por qué? Por el amor que yo le tengo a Dios, porque Él me amó primero. Y entonces vemos, dices, y parte del 7 al 12, fíjense, ahora va a cambiar el apóstol Pablo y va a hablar acerca de las personas que están tergiversando esto. Y vamos a leerlo del 7 en adelante. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión, o sea, estas ideas que les están metiendo, dice, no vino de aquel que los llama. Siempre Dios nos está llamando, porque dice, esto que están ustedes escuchando, que los está desviando, no vino, fíjense, es pasado, pero en la misma oración dice, de aquel. ¿De quién es aquel? De Dios, quien los llama. Y llama está en presente. Dios siempre nos está llamando. Hoy te está llamando a ti a reflexionar. Y dice, de aquel que los llama. Y luego arremete contra ellos. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Sí, fíjense lo que dice aquí. Qué tremendo es todo esto. Dice, ojalá que los que perturban también se mutilaran. Qué palabra tan fuerte, porque ustedes, hermanos, y sigue, y como empieza, cierra este capítulo, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Sí, a libertad fueron llamados. Pero vamos a ver hasta el 12. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Esta del 7 al 12 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién? ¿Quién? Fíjense, es una sola persona. No dice quién es, y ya lo vimos nuevamente. Es el enemigo el que te está tratando de arrebatar lo que ya tienes. Dice, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Es una pregunta para que ellos mismos recapaciten, para que tú y yo recapacitemos y digamos, ¿quién nos está desviando? ¿Qué voces estamos escuchando que nos están desviando del verdadero evangelio? ¿Sí? Ponte a pensar. Y entonces dice, y luego lo que ya dijimos, eso no viene de Dios, que siempre nos está llamando, pero no escuchamos su voz. Preferimos escuchar la voz de otras personas, de otras gentes. Y luego dice, cuidado, porque en el 9 un poquito de levadura fermenta toda la masa. Muchas veces damos oído o crédito a personas que dices, esta persona pues es famosa, persona tiene muchos likes, esta persona tiene, miren cuántos seguidores tiene, ¿sí? Vamos a ver lo que dice, cuidado, dice, porque tú abres la puerta muy pequeña a una persona, ¿sí? A una idea de una persona. Y eso, dice la palabra de Dios, poca levadura. La levadura en la Biblia siempre ha significado pecado, ¿sí? Cada vez que veas levadura es pecado. Entonces, fíjense, un poco de levadura de pecado va a fermentar y contaminar toda la masa. Y dice en el 10,
Pero aquí viene el apóstol Pablo y dice, hey, escúchame, escúchame. Yo tengo confianza en que tú, dice, que ustedes en el Señor, no por tus fuerzas, no porque seas muy inteligente, porque ustedes en el Señor que los tiene tomados de su mano, dice, no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Cuidado y cuidado. Y esta es una advertencia también para nosotros que exponemos la palabra de Dios, que compartimos la palabra de Dios. Tenemos que estar bien pegados a la escritura misma y no dejar que otras ideas, que otras cosas, ¿sí? Otros pensamientos se introduzcan al verdadero evangelio. Dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Y esto era lo que estábamos diciendo. Yo que estoy circuncidado, que soy judío y estoy circuncidado, ¿por qué vienen en contra mía? Dice, estas personas, ¿sí? Para desprestigiarme. Dice, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. ¿Y qué era lo que estaba diciendo aquí? ¿Qué decía el escándalo de la cruz? La cruz confrontó a la humanidad. La cruz confrontó a los judíos que se creían muy religiosos, que tenían una herencia de muchos años, ¿sí? Tenían la Torá desde el origen. Ahí se explicaba el origen escrito por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? Desde el origen de la humanidad. Y dice entonces, la cruz viene a confrontar todo esto. Mm, Perdón, viene a confrontar todo esto, ¿sí? Entonces, esto, por eso dice el escándalo de la cruz, donde todo, la ceremonia sacerdotal, todos los sacrificios, todo lo que venían haciendo los israelitas quedaba absoluta y totalmente deshecho cuando se confrontaba con la cruz, todo lo que ellos habían estado haciendo. Fíjense, dice, y luego en el 12, y aquí está una sentencia tremenda, dice, ojalá que los perturban también se mutilaran. Está diciendo que quieren sacrificios. Ah, bueno, pues esos que todavía quieren los sacrificios y que nosotros tengamos la cuestión de la ley, ojalá que se mutilaran. En aquel tiempo había, mutilarse era castrarse. Y en aquel tiempo, sí, había sacerdotes de la diosa Cibeles. Recuerden que tenían muchas diosas paganas. Entonces, de las diosas Cibeles se autocastraban y según los relatos de la historia, ¿verdad? Eso les permitía a los fieles que hacían ese sacrificio de castrarse. Imagínense cuando Dios había dicho que no deberían de castrarse, porque esa es la semilla, es nuestras generaciones, de donde viene la bendición de Dios. Por eso Dios lo prohibía, porque Él se manifiesta en las generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que precisamente el día de hoy esto es el enemigo el que viene en contra de nuestras generaciones. Fíjense, dice, pero esto, según los relatos, les permitían a los fieles identificarse con el dolor y la muerte de las diosas, ¿verdad? Que ellos adoraban. Qué cosa tan tremenda, ¿sí? Porque ese era el sacrificio máximo. Entonces decía el apóstol Pablo, sacrificios, pues más vale, a ver, que se mutilaran, ojalá que se mutilaran ahí con sus sacrificios, ¿verdad?
13. Y vamos a ver del 13 al 15, porque aquí nos dice para qué es la libertad, ¿sí? Y entonces cambia y dice, y les habla ahora a los Gálatas, porque ustedes Gálatas a libertad fueron llamados. Es un grito de libertad, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo dice, solo que no usen la libertad, y aquí es lo que les está diciendo. ¿Qué es la verdadera libertad? No usen la libertad como pretexto para la carne, sino que libertad para qué? Sírvanse por amor los unos a los otros. Esta es la libertad que Jesús nos da, el servirnos unos a otros por amor, ¿sí? Inclusive como dijo Jesús, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, esa es la libertad que tenemos y es un poder cuando nosotros vencemos toda esa amargura, todo ese rencor y podemos amar a nuestros enemigos. Es algo sublime porque es el amor de Dios manifestado en nosotros. Y dice 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en qué? En el amor a mi prójimo, ¿sí? Pero si ustedes, y luego aquí les dice, ¿sí? Esa es la libertad, entonces son verdaderamente libres. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ustedes mismos se van a destruir unos a otros, dice, fíjense. Y luego, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Para no caer en eso. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Cómo puedo no hablar mal de esta persona o de esta persona, ¿sí? Mordiéndonos, devorándonos unos a otros. Entonces, cada día, fíjense, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y aquí vamos a ver lo que estamos hablando acerca del amor. El apóstol Pablo habla tanto del amor. Y ahora es un concepto que no es porque haya sido del Nuevo Testamento. No, desde el Levítico, desde precisamente en la ley venía esto, ¿sí? Fíjense, dice en Levítico 19, 17 y 18, dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir amonestar a tu prójimo? Lo tomamos a veces como ir a decirles y a juzgarlos y a condenarlos y ni siquiera vamos con ellos, empezamos a condenarlos con los demás. Cuidado, porque la palabra amonestar, y estamos hablando en Levítico, en la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, en las 613 leyes, pero siempre el corazón de Dios lo vemos en amor. Fíjense, dice, primero que todo, vas a amar a tu hermano. Primero lo amas y luego lo amonestas, ¿sí? Tienes que amarlo primero y luego lo amonestas. ¿Qué quiere decir amonestar? Es convencer, corregir. La palabra es yaca, es corregir, convencer, razonar juntos. Eso quiere decir. Pero primero el amor, primero creas el amor. Si tú vas a ir con alguien porque dices, tengo que amonestarlo, porque aquí dice, pero no lo amas primero, primero ponte de acuerdo con tu corazón.
Primero pídele a Dios amor por esa persona y una vez que tienes amor por esa persona, te vas a ir a convencerlo, te vas a ir a corregirlo, a razonar juntos. Dice, para que no cargues con pecado a causa de él, ¿sí? Entonces, si tú viste que podías apoyarlo, que podías ayudarlo, tú hazlo, ¿sí? En amor. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, o sea, no vas a guardar rencor ni te vas a vengar. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo, desde Levítico. ¿Sí? Mateo 22, 34 a 40. Todos sabemos este pasaje, ¿sí? Cuando los fariseos le preguntan a Jesús tratando de pescarlo en alguna situación equívoca, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento. Fíjense, Jesús ya se iba, él ya estaba a punto de irse con su Padre. Y estas son las instrucciones, las últimas instrucciones a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. Esto puede oírse como un pleonasmo. Se supone que en una oración nunca debes de poner dos palabras juntas. Bueno, en el hebreo no había esas reglas, ¿verdad? Y fíjense cómo aquí lo estamos viendo. Lo repite y lo repite el amor, amaos los unos a los otros, ¿sí? Pero ¿cómo? Que os améis los unos a los otros y ahora como yo os he amado. Y Jesús te amó tanto que a ti y a mí dio su vida por nosotros. Ahora, eso es lo que nos está diciendo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué conoce? ¿Por qué van a conocer que somos sus discípulos? Porque vamos todos los domingos a la iglesia, porque damos mucho dinero a las obras, porque somos muy dadivosos. ¿Por qué? Porque nos vamos a caracterizar y sabrán que somos sus discípulos en una sola cosa, en que nos amemos los unos a los otros, como Jesús nos amó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y lo repite, si tenéis amor los unos por los otros. Sí. Y aquí no hace acepción de personas en ningún momento. En primera de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y este conocer, lo que decíamos íntimamente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Quién nos puso la muestra? ¿Quién nos puso la pauta? Es Dios. ¿Quién nos puede, es el único que nos puede dar ese amor? Dios, aquí lo dice, porque Dios es amor. El que no ama no conoce
a Dios. Qué tremendo, qué hermoso. Y acuérdense también en Primera de Corintios 6, 19 y 20 que somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio, hemos sido hechos para amar, para reflejar el amor de Dios a los demás, ¿sí? Y entonces, fíjense, en Gálatas, vamos a seguir leyendo. Entonces, cada día tenemos que pedir que a nosotros andar por el Espíritu. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne, ¿cuál es? Tener venganza, vengarnos, nos hizo esto, es que no soporto a esta persona, ¿sí? El deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados, y aquí viene el pero de siempre de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, no estamos condenados bajo la ley. Ahora bien, dice, fíjense, ahora nos va a decir cuáles son las obras de la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que la gente ve que nos amamos unos a otros y somos testigos de Dios, también las obras de la carne se ven. Y entonces dice, ¿quiénes son los que no son los, los creyentes? Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son ¿qué? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Aquí la cuestión es practicar estas cosas. Y no vamos a ir a cada una de ellas, pero yo te sugiero que lo que podemos hacer es cada día, ahorita, empezando el día de mañana, cada día decir muy bien, inmoralidad, y tomar una sola. ¿Qué hay de inmoralidad en mi proceder, Padre? En mi vida. Muéstrame si hay inmoralidad en cualquier forma, ¿sí? Y así cada día, es decir, impureza, el tercer día, sensualidad, idolatría, simplemente para darnos cuenta de que el Señor nos está hablando, Dios nos está hablando, nos llama siempre, ¿sí? Y cuando nosotros traemos esto al arrepentimiento y lo ponemos delante del Señor, vamos limpiando esas cosas que muchas veces nos distraen para llegar a la presencia del Señor y poder escuchar su voz, porque la carne se entromete, la carne nos quiere evitar esto y entonces que oigamos ese llamamiento supremo, que caminemos en lo que Dios ya preparó para nosotros. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo un día. Y si lo tenemos, pongámonos a cuentas. Envidia, pues sí, Señor, la verdad sí, pues yo envidio, es envidia de la buena. Yo quisiera ser como fulanita que habla tan bonito de la palabra, que no podemos estar envidiando. Entonces, que esas cosas nos las muestre Dios y poderlas llevar ante Él, porque yo les voy a decir cuál es la verdadera libertad, fíjense, pero el fruto, precisamente el fruto, si tú tienes esas envidias, tienes esos celos,
dime una cosa, vas a poder tener el fruto del Espíritu. Es un fruto que te da todo esto, amor, gozo, paz, benignidad, bondad para con los demás, fidelidad a las personas, a tus amigos, a tu familia, mansedumbre, no buscar esos pleitos. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo las cosas que no son, los pleitos, los celos, los enojos. Fíjense, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Porque si caminas en el Espíritu, en esto no hay ley que te pueda condenar, porque estás bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en ti y eso quiere decir que eres uno en espíritu con el Señor, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a seguir. Y así como les dije que podemos tomar cada una de las cosas, ¿verdad? Que son, que son obras de la carne, ahora son frutos del Espíritu. Tomemos cada uno y decir, el día de hoy me propongo ejercitar el amor de Dios en todo lo que haga y en todo lo que vea y en todo lo que hable y con todas las personas que me toque voy a ejercer este don, ¿sí? Este fruto del Espíritu. Y cada uno, enfatizar en cada uno. Todos son uno. No es que, bueno, un día soy amorosa y el otro día estoy gozosa. No, es un solo fruto, ¿sí? Pero vamos a enfatizar para estar conscientes de lo que es el gozo del Señor, ¿sí? Y tal vez puedas poner ahí en el día que digas gozo, voy a estar gozosa por todo. Hoy se me quemó esto, me pasó esto, sucedió esto, gozo, gozo. Y te voy a decir una cosa, Dios te va a probar para que veas lo fuerte que eres y lo fuerte que es Él en ti, ¿sí? Porque cuando soy más débil y van a pasar cosas y se te perdieron las llaves y vas a estar queriendo estar echando pestes y cuánto, gozo, ejercítalo. Es maravilloso. Es un músculo que tienes que ejercitar, el fruto del Espíritu. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y entonces dices, ¿y entonces por qué sigo? ¿Por qué sigo pecando? No lo practicas porque somos carne. Acuérdate que cuando tú crees en Jesús, es el disparo de salida, pero tienes que correr la carrera de tu vida, pero no lo vas a hacer sola. El Espíritu Santo, ¿cómo vas a correr ese camino de santidad? Con el Espíritu Santo, ¿sí? Y cada vez que venga la tentación, Espíritu Santo, tú que obras en poder, tú me das ese poder para vencer y ser libre de todas esas ataduras, ¿sí? Fíjense, dice, sus pasiones y deseos. Y aquí es algo también muy importante, ¿sí? Porque aquí vamos a ver, dice, estas cosas, dice, satisfacer, porque no vamos a satisfacer las cosas o sea, las cosas de la carne. ¿Y por qué enfatizo esta palabra, satisfacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, que no satisfagamos porque nunca vas a estar satisfecha con las cosas de la carne. Por eso son las adicciones. ¿Qué es una adicción? La insatisfacción que te deja algo. Cuando tú tomas alcohol o cuando la persona, cualquier adicción, ¿sí?
cuando nosotros estamos adictos a lo que sea, pornografía, alcoholismo, drogas, eh, lo que, cualquier adicción, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es la adicción? Porque no podemos satisfacer, nunca estamos satisfechos con las obras de la carne. Y por eso se crean las ataduras. Las ataduras, las cadenas a las adicciones, porque nunca estaremos satisfechos. ¿Y saben por qué? Porque Dios dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y lo único en que podemos estar plenos es en la presencia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, porque ahí sí hay plenitud. Ahí estamos libres de las cadenas de la insatisfacción de la carne. Y en el 25, dice Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar? Fíjense, esta palabra andar es stoikeo, stoikeo, dice, es caminar firmemente, ordenadamente, con prosperidad. Esta palabra dice que caminar con prosperidad, seremos prosperados, con dirección, enfoque. ¿Cuántas veces necesitamos enfoque? Yo la primera, ¿sí? Nos dispersamos y luego andamos oyendo cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Dice, andemos caminar ordenadamente, prósperamente, direccionados, ¿sí? Dice, andemos también, ¿por quién? Por el Espíritu que dirige nuestras vidas. Y termina en el 26, cuidado, porque acuérdate que esto no es de ti, no viene de ti, viene del Espíritu. Y dice, en el 26 cierra, ¿sí? Porque aún andando en el Espíritu, cuidado, dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque no es en tus fuerzas, es el Espíritu Santo en nosotros. Para eso necesitamos humildad ante el Señor, para dejarnos guiar precisamente por Él. Así que yo te invito, si nos hemos dejado distraer por otras ideas, por otras personas, ¿sí? Porque todos somos falibles. Sin embargo, lo más hermoso, la libertad que tú y yo tenemos, es que no tenemos que hacer ya nada para que Dios nos ame y nos siga amando como nos ama. Solo tenemos que llegar a Él con un corazón contrito y humillado y decir, aquí estoy juntamente con Cristo. No nos separemos, no nos deslicemos, no dejemos que otras cosas entren en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo te digo el día de hoy, que podamos cerrar nuestros ojos y decir, perdóname, Señor, perdóname, pero hoy quiero nuevamente caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, limpiar tantas cosas y tantas ideas que ahora quiero verdaderamente vivir en el Espíritu, contigo. Gracias, Padre, porque puedo acercarme confiadamente sin ninguna, nada que me impida llegar a ti,
¿Por qué? Porque el mundo siempre me está diciendo, no es suficiente lo que haces, no eres suficientemente bonita, X, Y, Z, inteligente, no haces suficiente. Pero contigo, Padre, tú me ves como en ese amor como mi hija y todo lo que yo hago es para ti y por ti y todo es suficiente para ti. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, el fruto del Espíritu Santo que obre en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.